soy la doctora Gilda Stanco y hoy, como les comentaba, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un sistema de defensa y del cuerpo justamente que actúa en contra de cualquier tipo de infección, como pueden ser virus, bacterias, parásitos, etcétera, y que busca fundamentalmente el sistema inmunológico, busca mantenernos sanos. En los bebés el sistema inmune es un sistema generalmente inmaduro. Cuando el bebé nace todavía no se ha enfrentado a una gran cantidad de infecciones, más bien son parte de lo que está dentro de la leche humana lo que lo ayuda, lo mismo también parte de las vacunas. Entonces es fundamental entender que la nutrición juega un papel vital dentro de lo que es el sistema inmunológico y su desarrollo. Recuerden en parte que el sistema inmune es como una especie de disco duro virgen. Vamos escribiendo poco a poco parte de la historia, justamente desde el punto de vista, puede ser infeccioso por un virus o por una bacteria, etcétera, en la medida que el bebé va creciendo. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma apoyar al sistema inmunológico? Pues a través de la nutrición. ¿Y cuál es el alimento más importante, especialmente para los bebés menores de 2 años? La leche humana. ¿Por qué es tan importante? Especialmente con respecto a lo que es el sistema inmune. En primer lugar, porque contiene de alguna u otra manera componentes fundamentales, como son, por ejemplo, el DHA, como son los prebióticos, el MFGM, que es esa membrana que rodea la gota de la grasa de la leche y que tiene una gran cantidad de componentes, entre los cuales también van a ayudar contra la parte inmunológica, para favorecer la parte inmunológica y contra los virus, bacterias, etc. También vitaminas y minerales, no se olviden de ellas, como hierro, como la vitamina A, como la vitamina D, como el calcio, el zinc, etc. Y eso permiten en su conjunto hacer que el bebé crezca de manera adecuada. Muchas veces pasa y lamentablemente sucede porque a veces muchas de ustedes pues de alguna otra manera tienen algún tipo de situación y pues se tienen que incorporar tempranamente al trabajo y no pueden continuar la lactancia materna como recomendación fundamental de la Organización Mundial de la Salud hasta los 2 años de edad. Entonces algunas de ustedes pues de alguna forma dan una dieta adecuada a su bebé y eso es fundamental, pero muchas veces, a veces la dieta no lleva todos los ingredientes pues adecuados. Entonces es importante cuidar muy bien de que esa dieta sea variada y esa dieta sea completa. Y por supuesto, aquellas que puedan dar leche materna, continuar con su lactancia materna hasta los 2 años. Si en el caso de que lamentablemente alguna mamá no haya podido amamantar a su bebé y haya tenido alguna situación en donde pues tenga que utilizar algún producto fortificado, recuerden que la suplementación o la utilización de productos fortificados puede ayudar a que ese sistema inmunológico se mantenga también de manera saludable. Les quiero comentar sobre un estudio interesante que se hizo en niños de 3 a 4 años, más de 350 niños. Estos niños se les dio justamente una leche de crecimiento ya a partir de los 3 añitos, en donde se les estaba fortificado con cierto tipo de componentes, como son el DHA, como son los prebióticos, con una mezcla denominada PDX-GOS y con otra componente denominado también beta-glucano. Y asimismo también gran cantidad de vitaminas y minerales dentro de la composición de esta leche de crecimiento. Lo interesante fue que los bebés que no tomaron esta mezcla del DHA, los prebióticos y el betaglucano en la otra fórmula, o sea, en la otra leche de crecimiento, no tuvieron los beneficios que tuvieron los bebés que sí la recibieron, que fue justamente una menor frecuencia y una menor duración de las infecciones respiratorias. Asimismo también tuvieron, por ejemplo, estos bebés menor requerimiento de antibióticos. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo doy un antibiótico a un bebé, yo le altero la microflora, es decir, lo que es la microbiota, anteriormente llamada microflora. Entonces, esta microbiota, es decir, estos gérmenes que viven en el intestino del bebé, que son positivos para el bebé, yo no me los estoy llevando con el antibiótico por delante. Al contrario, al requerir menos uso de antibióticos significa que las infecciones fueron de menor duración y fueron mucho más cortas. Asimismo, también estos bebés que recibieron esta leche de crecimiento suplementada con estos componentes, también tuvieron un refuerzo en su sistema inmunológico, en donde de alguna forma tuvieron menos días de inasistencia por enfermedad a la guardería, que significa, en vez de invertir esa energía en recuperarse de una enfermedad, invirtieron su energía
influía en el crecimiento y en el desarrollo adecuado. Pudieron ser estimulados dentro de la guardería, pudieron también de alguna otra manera mantenerse activos para poder seguir aprendiendo. Entonces un niño sano es fundamental que se mantenga así. ¿Por qué? Porque tiene más oportunidades de aprender. Asimismo, también otro estudio bien interesante, pero este fue realizado con una leche de crecimiento, porque son ya estudios un poco más nuevos, en donde estaban suplementados con la membrana del glóbulo de la grasa de la leche. Y lo interesante fue que esta leche de crecimiento ayudó a estos chiquititos a que se tuvieran menos días de fiebre, es decir, un día por lo menos de fiebre y menor uso también de antipirético. ¿Qué significa? Que la duración y el impacto como tal de la infección fue mucho menor en estos bebés. Entonces, así como pequeña conclusión de esta primera parte, antes de entrar a las preguntas y respuestas, recordar importante que es el sistema inmune, es el que nos defiende, que en el bebé está inmaduro, que va a ir desarrollándose progresivamente, que la nutrición es uno de los pilares y las piedras angular fundamental también para que ese sistema inmunológico sea lo suficientemente adecuado para poderse defender de cualquier proceso infeccioso que llegue e incluso de alguna u otra manera que tenga también una respuesta adecuada cada vez que vaya a estar justamente sometido, por ejemplo, cuando lo vamos a vacunar o cuando vaya a ir a la guardería. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y la nutrición es uno de los pilares fundamentales, junto con otras cosas, pero la nutrición es fundamental. ¿Cuál es uno de los componentes importantes dentro de la nutrición? La leche humana. ¿Por qué? Porque tiene todos los componentes e ingredientes que comentamos anteriormente. Si lamentablemente por alguna razón no pueden dar leche humana, siempre busquen de alguna u otra manera, también podemos darle algún tipo de alimento que tenga los componentes fundamentales como el DHA, como lo que es el MFGM, los prebióticos y que tenga vitaminas y minerales que permiten justamente tener un sistema inmune sano. Entonces, vamos a comenzar justamente con la primera tanda de preguntas esta noche y entonces las invito a que hagan todas las preguntas que quieran y estoy dispuesta después a contestárselas. Entonces, vamos a comenzar y esperamos a ver quién nos está escribiendo. A ver. Estoy esperando. Listo. Creo que aquí hay una primera pregunta y esta primera pregunta que nos hacen esta noche la hace Mariana Salinas. Y Mariana nos pregunta, ¿qué son los prebióticos? ¿Dónde están y cómo ayudan? Muy buena pregunta, Mariana. Sé que la palabra prebiótico suena así como que asusta, ¿no? Entonces como que un poquito extraño. La parte de lo que significa la palabra prebiótico es que es prácticamente un ingrediente que está, por ejemplo, en el caso de la leche humana, y es uno de los componentes más importantes de la leche humana, la cual va a llegar sin digerirse, va a pasar por todo el intestino y llega al colon. Cuando llega al colon, allí se fermenta. Y al fermentarse permite el crecimiento de ¿quién? De bacterias positivas, de bifidobacterias y lactobacilos, que así se llaman las que son positivas. Tiene una característica importante, cuando se fermentan también baja el pH, lo pone ácido. Y parece mentira, el pH ácido no le gusta a las bacterias malas. A todo lo que es algo que vaya a invadir y vaya a producir alguna infección que pueda ser grave o leve o moderada, el pH ácido no le gusta a las bacterias malas, le gusta a las bacterias buenas. Entonces, estas bacterias y estos microorganismos que están dentro del intestino van a crecer y de alguna forma van a defender de cualquier tipo de infección al huésped, es decir, al bebé. Les pongo un ejemplo. Cuando van creciendo estas bifidobacterias y estos lactobacilos dentro del intestino, ellos hacen como una especie de inhibición competitiva. ¿Qué significa esa palabra? Significa que ellas van creciendo y van haciendo como una capita en el intestino. En el momento en que venga una bacteria mala que trate de contaminar, ellas prácticamente han hecho una capa y le cuesta más a esta bacteria mala invadir. Asimismo, los mismos, de alguna otra manera, el pH, como les comento, no es un ambiente positivo para la bacteria mala, que cuando ve que ese ambiente está ácido, pues no sobrevive igual que sobreviviría si pues simple y llanamente a lo mejor no hubiese prebióticos en la dieta. ¿Cómo sabemos que tenemos nuestros prebióticos? Dando leche humana. Entonces, de alguna forma, ¿dónde están? En la leche humana.
Si lamentablemente por alguna razón alguna mamá no puede dar leche humana, hoy en día generalmente los alimentos que se le dan como fórmulas infantiles tienen o están adicionadas con prebióticos, y esos prebióticos permiten de alguna forma justamente hacer estos beneficios que le estoy comentando para el sistema inmune. Otro beneficio que también ayuda el prebiótico, y eso es fundamental especialmente a los bebés más pequeños, es que los va a ayudar también a que las evacuaciones sean mucho más blandas, y eso permite también que el bebé de alguna otra manera tenga una frecuencia y una consistencia de la evacuación mucho mejor también. Eso es otro beneficio aparte de lo del sistema inmunológico que pueden aportar los prebióticos. Tengo otra pregunta a continuación de Miroslava. Miroslava nos dice: mi hija tiene 1 año y 7 meses, en diciembre le dio la enfermedad en boca, mano, pie y ahorita está resfriada. ¿Cómo puede subir las defensas? Entonces, un punto interesante es que obviamente ella se está recuperando de haber tenido este tipo de proceso infeccioso, y ahorita en este momento yo sé que puede que esté resfriada. La manera de ayudar a subir las defensas es simple y llanamente teniendo una buena nutrición, Miroslava. Entonces, vigilar qué está comiendo la bebé. Sé que ahorita está resfriada y obviamente le va a costar un poquito más comer, pero obviamente también de alguna forma ella está haciendo también como su defensa particular y propia para poderse defender de cada infección a la que está sometida. Yo en este momento la cuidaría, estaría pendiente de curar el resfriado y obviamente ya después comenzar a hacer la parte nutricional. No hay recomendación en este momento, por ejemplo, de dar vitaminas, especialmente si tienen hierro, porque sí se ha visto que si se dan vitaminas y tienen una suplementación de hierro, pudiéramos sin querer hacer que las bacterias también crezcan de manera mayor, pero las bacterias malas, no las buenas. Entonces, no dar suplementación ahorita, esperar que ella se recupere de su resfriado y luego arrancar con una buena alimentación, que es una dieta variada, que tenga la cantidad adecuada de hidratos de carbono, proteínas y grasas. La grasa nunca se elimina en un menor de 2 años, eso es muy importante. Y una de las más importantes, por ejemplo, es el DHA. ¿Qué puedes darle ahorita en este momento? Pues la alimentación correcta va también con frutas y con vegetales, que me van a dar vitaminas y minerales para que esa bebé se pueda defender correctamente. Si le estás dando lactancia, continúa la lactancia. Y si no, como te comentaba, pues también de alguna u otra manera ayúdate dentro de la dieta a dar el DHA, la parte de prebióticos y también la parte de lo que está referido, por ejemplo, con el MFGM, que también puede ayudar. Luego tenemos a Janet, que dice: mi niña de 6 meses comenzará su alimentación complementaria. ¿Qué debería darle para tener una buena alimentación con los nutrientes suficientes? Esto da para todo un live chat completo. Entonces, es bien interesante esta parte, Janet, porque en el momento que vaya a comenzar ahorita la alimentación complementaria, siempre tienes primero que consultar con tu pediatra. Eso es fundamental. El otro punto importante, aparte de consultar con tu pediatra, es que es importante que hoy en día la alimentación complementaria ha cambiado de cómo eran los patrones de antes. Entonces, prácticamente podemos comenzar, especialmente porque puede haber una deficiencia de hierro en estos casos, pues con carne, con pollo, con huevito. Ese tipo de alimentos se pueden introducir ya de una vez desde el 6.º mes de vida. Y luego poco a poco vas haciendo la introducción de los alimentos en la medida que ella los vaya tolerando progresivamente. Hoy en día realmente con la alimentación complementaria, cuando la vayamos a hacer, no hay tantas, diríamos, restricciones dentro de los alimentos que normalmente antes componían la alimentación complementaria. Entonces, en este caso, mi recomendación es: consulta a tu pediatra siempre para saber, porque sabe la historia de tu bebé y entonces de alguna forma te puede orientar mucho mejor. Pero hoy en día dentro de la alimentación complementaria hay menos alimentos que estén restringidos y entonces la introducción va a ser progresiva. Eso te va a permitir de alguna forma evitar que haya deficiencias, y si no hay deficiencias ni de vitaminas, minerales o de otros nutrimentos, ese sistema inmune se va a mantener saludable y va a permitir que se pueda defender de las infecciones. Luego tenemos aquí a Anabela Ramírez. Y Anabela dice: mi bebé tiene 11 meses, prácticamente ya come de todo, pero se enferma muy seguido de las vías respiratorias. ¿Cómo puedo ayudarla? Entonces, un punto interesante con Anabela es que también, nuevamente, sé que a veces el que les comento cuando vayan y consulten a su pediatra es fundamental, porque el pediatra sabe la historia de tu bebé. Entonces, un punto interesante con esto es que cuando coloquen de alguna u otra manera, o vayan y visiten a su pediatra, preguntarle
de por qué de alguna forma este bebé se está enfermando frecuentemente. Él decidirá si va a hacer algún análisis especial, si hay que preguntar más en la historia, si hay antecedentes, de repente si son en vías de infecciones de vías respiratorias superiores, si hay antecedentes familiares que pudieran influenciar de alguna otra manera la aparición de las mismas. Entonces, es importante que consultes a tu pediatra para ver por qué se está enfermando tan frecuentemente. Y obviamente, pues como te comento, preguntar antecedentes, ver qué es lo que está sucediendo, cómo está el estado nutricional, etc. Y de esa manera podemos ayudarlo. Luego está otra pregunta que va de Susi Tobar. Y dice, estoy dando lactancia materna y mi bebé tiene 1 mes. Yo sigo tomando las vitaminas que me tomaba durante el embarazo que contienen DHA. ¿Eso ayuda a reforzar las defensas de mi bebé? Muy buena pregunta. Entonces, es interesante porque, fíjate, Susi, el hecho de que estés dando lactancia materna es lo mejor. Que continúes con el polivitamínico, excelente. Y si tiene DHA, pues muchísimo mejor. Sabemos que el DHA, la suplementación recomendada por los expertos a nivel internacional, es aproximadamente 200 miligramos de DHA al día. Entonces, normalmente durante el último trimestre del embarazo y durante el periodo de la lactancia. Entonces, continúa tomándolo para que lo puedas tener. El DHA no solamente va a ayudar a la parte inmunológica, te va a ayudar al desarrollo cerebral. Entonces, es fundamental que tú misma suplementes tu leche a través del polivitamínico y la utilización del DHA. Excelente, espero que de verdad te vaya muy bien con la lactancia materna. Luego, José Carreón nos escribe, qué bueno que un padre nos escriba, para mí eso de verdad me encanta cada vez que nos escribe un papá. Hola, mi bebé tiene 8 meses y se estriñe mucho. Ya traté de todo, pero no puede hacer del baño. ¿Hay riesgo de que se desnutra o bajen sus defensas? Fíjate, José, muchos bebés en algún determinado momento del camino pueden presentar esto lo que ustedes llaman como estreñimiento. Aquí, en primer lugar, lo que hay que buscar es ver si de verdad no tiene algún otro tipo de síntomas, si es solamente el hecho de que le cuesta, de que puja, de que tiene algún tipo de molestia. Si eso sucediera, es importante ver cómo está la lactancia materna, si estaba con lactancia materna y cómo comenzó la alimentación complementaria. En el momento en que el bebé arranca la alimentación complementaria, muchos bebés tienen cambio en el patrón de evacuación. Y los papás creen que es estreñimiento y no necesariamente es simplemente que la evacuación se pone más dura. Ahora, si el bebé sufre mucho y de verdad cuesta muchísimo para que él de verdad pueda evacuar, entonces sí es importante que de alguna manera consultes y a ver si ese problema de constipación, de estreñimiento, está relacionado a otra cosa. Y entonces es importante que siempre tu pediatra esté justamente pendiente de tu bebé y de esa manera vea si hay algún tipo de situación. A veces puede ocurrir que hay problemas de constipación o estreñimiento que no mejora con nada en problemas de bebés que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay por otras razones de tipo funcional. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Consulta y pregunta, por lo cual para que puedas quitarte y disipar tu duda de ver si es algo que normalmente puede pasar y es simplemente un cambio en el patrón de evacuaciones o si de verdad si hay otro problema que pues haya que estudiar más profundamente. Pero no te angusties, simplemente consulta con tu pediatra. ¿Riesgo de que se desnutra o bajen sus defensas? No creo. Simple y llanamente consulta con tu pediatra y de verdad él te va a dar la respuesta más adecuada. Luego tenemos la pregunta de Vivis. Y Vivis dice, buenas noches, mi hija tiene 2 añitos, casi 3, y se enferma cada mes por contagio. Cada vez tarda más en salir de su enfermedad y presenta más fuerte el virus. ¿Por qué pasa esto? Habría que ver como tal, Vivis, en primer lugar, la historia de tu bebé. Hay que ver si está en una guardería. Normalmente cuando van a las guarderías, siempre comienza en la época en donde están como que casi cada mes enfermitos. Realmente hay que buscar bien cuál pudiera ser la causa. El tema de que tarde más a salir de su enfermedad, habría que ver muchas veces la respuesta del sistema inmune, como les comentaba, es un sistema inmune que está pues en vías de desarrollo y entonces la manera en que va a contestar a los diferentes virus que se va enfrentando pues puede ser distinta. También hay que ver de alguna u otra manera cómo están también sus vacunas, que es importante, y de alguna manera la parte nutricional. Entonces, mi recomendación es consulta con tu pediatra, si él te da todos sus tratamientos adecuados y ver cómo está la parte nutricional, o sea, ver si de verdad está siendo bien alimentada dentro de la guardería, si hay algo que le pudieras dar realmente para que pudiera mejorar eso. Si hay que hacer algún examen en particular o no, pues ya lo decidirá su pediatra. Luego Lidia Sánchez también nos pregunta y Lidia nos dice, ¿qué es la MFGM y cómo se la doy a mi bebé?
Bueno, interesante. Es importante recordar, la MFGM suena como una palabra muy larga y a lo mejor son las siglas en inglés de lo que es la membrana que rodea al glóbulo de la grasa de la leche materna. ¿Cómo se la das a tu bebé? En la leche materna. Y si estás alimentando a tu bebé con leche materna, va a recibir la MFGM. La MFGM, nuevamente, como les comento, es como una capa que recubre la gota de la grasa de la leche materna. Y esta capa tiene una gran cantidad de componentes. Todos van a ayudar a diferentes cosas. Desarrollo cerebral, como gangliósidos, esfingomielina, fosfolípidos. Sé que suenan como nombres raros, pero ayudan al desarrollo del cerebro del bebé. Pero también tiene otros componentes importantes, que son diferentes tipos de proteínas que nos defienden contra ciertas infecciones. Por eso es más difícil que un bebé que está siendo amamantado o alimentado con leche materna se infecte o tenga algún tipo de proceso o tenga una infección a cada rato. La leche materna protege contra todo lo que son cualquier tipo de infección bacteriana, viral, etc. O sea, es fundamental amamantar a tu bebé. Si por alguna razón, lamentablemente, no puedes amamantar a tu bebé, porque yo sé que hay mamás que lamentablemente por alguna situación no pueden. Puede ser porque a lo mejor están enfermas, porque han tenido algún tipo de situación particular y la leche pues lamentablemente no logró bajar adecuadamente y no lo pudieron amamantar bien. No tuvieron a veces la orientación también. Por eso es importante que aquellas mamás que estén embarazadas, que estén viendo de repente el live chat, busquen consejería de lactancia materna para que esa lactancia materna sea de verdad correcta y adecuada después de que el bebé nazca. Porque de alguna forma a veces no están bien orientadas y muchas veces es más técnica, como digo yo, más maña que fuerza. Entonces un poquito más de técnica y eso ayuda de alguna forma a que el bebé pueda estar bastante bien. Entonces la MFGM, como les comentaba, ayuda con toda la parte inmunológica, con toda la parte de desarrollo cerebral. ¿Dónde está? En la leche humana. En el caso de no darla, pues de alguna forma hoy en día hay algún tipo de alimentos que tienen justamente incluida nuevamente la membrana y se pueden utilizar justamente para algunos bebés para obtener parte de los beneficios que aportarían los que estarían dentro de la leche humana, especialmente en la parte cognitiva. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio en este momento del tema de hoy y justamente para todas estas mamás que se están conectando con nosotros en este momento en el live chat y podemos recordar que estamos hablando de sistema inmune y nutrición. Entonces, justamente al hablar de la parte de sistema inmune y nutrición, pues estamos hablando de qué es el sistema inmune y es el que nos permite de alguna u otra manera defendernos de virus, bacterias, o sea, de agentes extraños que de alguna forma hacen que el cuerpo no se mantenga sano o saludable. Entonces, ese sistema inmune dentro de los bebés generalmente es inmaduro y se va desarrollando progresivamente. Como les comentaba al principio, pues es como un pequeño disco duro virgen. Cada infección, cada bacteria, cada vacuna que yo voy colocando va haciendo justamente mi propia historia y eso me permite de alguna u otra forma defenderme de aquellos gérmenes o bacterias o virus o simplemente agresores que están en el organismo que de alguna forma, pero fuera del organismo, que me permitan de alguna u otra manera pues producir alguna enfermedad. Entonces lo que yo busco es defenderme. El sistema inmunológico me defiende y tiene diferentes tipos de células. Tiene también, vamos a hacer como una pequeña, haciendo una recapitulación y también conversando un poquito, está conformado por una inmunidad innata que tenemos todos apenas nacemos. Esta inmunidad innata es aquella que nos defiende inmediatamente de cualquier tipo de situación. Cuando el bebé nace y se siente atacado, llegan gran cantidad de células a defendernos justamente de, por ejemplo, de una bacteria o de algún virus. Asimismo está lo que es la inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida es distinta. ¿Y cómo se adquiere? Justamente, por ejemplo, a través de las vacunas. Y tiene memoria, que significa que si, por ejemplo, yo tuve alguna vez varicela cuando yo era pequeña, normalmente es raro que me vaya a volver a dar varicela de adulto, prácticamente es muy difícil. ¿Qué significa? El organismo dentro de su sistema inmune hace justamente como una especie de barrera a través de la memoria para que justamente este bebé pues no tenga esta situación. Entonces, continuamos con las preguntas, la segunda parte, y aquí tenemos a Jessica Espinosa Pereda, que nos escribe desde Perú. Un saludo al Perú. Además de la leche, ¿qué alimentos son óptimos para mejorar el sistema inmunológico? Como les comentaba anteriormente, no estábamos hablando de la leche como tal, sino de productos que son, de alguna u otra manera, leches tipo leches de crecimiento. Y eso es distinto,
que estaba hablando de algunos de los estudios para ayudar a los bebés más grandecitos de 1 año. Pero de alguna u otra manera los alimentos que son óptimos para mejorar el sistema inmunológico están relacionados fundamentalmente con una dieta variada y completa. Y de esa manera, obviamente, ese sistema inmune pues va a estar adecuado. Entonces, para Jessica, cuando pregunta, no está relacionado con el tema de la leche, sino de algunos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos? Lo que componen una dieta. ¿Cuál dieta? Una dieta variada y completa, que tenga todo lo que es hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Obviamente el DHA es fundamental, muchas veces en la dieta debería estar como una grasa importante, pero a veces no necesariamente está. ¿Por qué? Porque generalmente para comer pescado, los bebés a veces son como un poquito más dificultosos. O sea, de repente la mamá se lo ofrece y a lo mejor hay rechazo. No todos los pescados son ricos en DHA, entonces hay que incluirlo dentro de la dieta. También, obviamente, los prebióticos son importantes, el hecho de la fibra, vegetales, fruta, fundamental. Hay que ver cómo se los damos, no tienen que ser en jugos. La idea es que se los coman enteros. O sea, tratar de introducir tanto el vegetal como la fruta de manera entera para que el bebé poco a poco comience a aumentar sus niveles de fibra dentro del organismo, para que tengan esa función prebiótica y puedan ayudarlo también a defenderse de los procesos infecciosos. Luego está Aura de la Vega. Y Aura nos pregunta, hola, buenas noches, mi bebé tiene casi 8 meses, ya puedo darle jugo de naranja para reforzar sus defensas, o lo mejor es seguir solo con la lactancia. Entonces, fíjense, en primer lugar, tiene 8 meses, ya se comenzó la alimentación complementaria. Como comentaba anteriormente, no hay tanto problema con la introducción de los alimentos. Ojo con eso, el jugo de naranja podemos darlo tanto cítricos en general a partir del 6.º mes, no va a haber problema. Eso no va a reforzar o no sus defensas. Sus defensas van a estar reforzadas de la alimentación que sea adecuada. Y obviamente la primera alimentación que ellos reciben durante por lo menos hasta el 6.º mes es la leche humana. Y es la leche humana la que hay que reforzar y continuar hasta por lo menos los 2 años de edad. Ojo con eso. Entonces, le puede dar perfectamente cítricos, pero no va a haber problema como tal. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que se lo podemos dar ya a partir del 6.º mes. Luego tenemos aquí otra pregunta que viene de Itzel Galván. Y dice, mi bebé va a cumplir 5 meses, le doy pecho y fórmula, pero quiero saber cuánto tiempo debo tomar el hierro y el ácido fólico. Muy buena pregunta, Itzel. Fíjense, un punto interesante es que si sigues amamantando a tu bebé, tienes que seguir tomando el polivitamínico. ¿Por qué? Porque parte de lo que tú estás haciendo para producir la leche humana obviamente lo está expoliando de ti. Entonces necesitas, por fuerza, el polivitamínico. Necesitas ácido fólico, necesitas hierro. El mismo polivitamínico que estabas tomando, que tenía hierro y ácido fólico, es fundamental. Eso va a pasar a través de la leche humana y le va a llegar a tu bebé. Y si le estás dando, complementando la mixta con fórmula, la fórmula también tiene de alguna manera una composición que permite de alguna otra manera parecerse a la leche del pecho, o sea, es decir, a la leche humana, y eso va a permitir de alguna forma complementar todos los requerimientos que va a necesitar tu bebé. Entonces, importante, tu polivitamínico, consulta de todas maneras también con tu ginecólogo para en un determinado momento si necesitas algún otro tipo de hierro, vitaminas, etcétera, que él sepa que normalmente no pueda contestar yo aquí. ¿Por qué? Porque él tiene su historia cada quien. Entonces, un punto interesante, continuar con la leche materna, fundamental. 2, seguir tomando el hierro y el ácido fólico, igual, o sea, son necesarios. Incluso la mamá, si está amamantando, requiere durante el periodo del embarazo y luego posteriormente, durante el periodo en donde está dando leche materna, que es fundamental, por lo menos de 1.200 a 1.500 miligramos de calcio diario. Entonces, junto con el hierro, el ácido fólico y el polivitamínico en general, también dar calcio, junto con la vitamina D, para tener una buena absorción. Y consulta con tu ginecólogo. Luego tenemos a Yeu Rivera, que nos escribe justamente de Centroamérica. Dice, tuve trillizos. Dios te bendiga. Dios, trillizos bastante, nacieron prematuros y no les pude dar leche materna. Lamentable. Dice, ¿qué productos me recomiendan para fortalecer su sistema inmune? Entonces, en primer lugar, siendo trillizos, pues obviamente son especiales. Aquí, siendo prematuros y de alguna forma, lamentablemente, no pudiste dar leche materna y claro, a veces es complicado. Entonces, si has logrado sacarte un poquito y lograr guardarla,
Muy bueno, Yeu. Ojalá logres hacer esa parte. Para fortalecer el sistema inmunológico de los chiquititos es una alimentación adecuada. Aquí, como son trillizos y son prematuros, sí es importantísimo. Si logras rescatar un poco de tu leche materna para podérselos dar, excelente. Si por alguna razón lamentablemente no se puede hacer eso, entonces si están con su fórmula, pues obviamente van a seguir con eso. Pero siempre es el pediatra, en el caso, especialmente pues son más especiales en este momento, es el pediatra el que te va a orientar y te va a ayudar en ver qué necesita particularmente cada uno de tus 3 bebés. Y bueno, nuevamente muchas felicidades por los trillizos. Luego tenemos otra pregunta que viene de Mabel Molinares, de Perú. Dice, ¿dónde se encuentran los prebióticos y los probióticos? Ahí vamos a hacer una diferencia, muy interesante tu pregunta, Mabel, en la diferencia entre pre y pro. Como te comentaba anteriormente, los prebióticos están dentro de la leche humana, se llaman oligosacáridos de la leche humana. Estos van justamente a pasar, cuando yo estoy dando leche humana, a través de todo lo que es el intestino del bebé, llegan al colon, se fermentan y son como si fuera prácticamente el nutriente del probiótico. Ya vamos a hablar ahorita de lo que es probiótico. Entonces, en cambio, los probióticos son como bacterias vivas que llegan de alguna otra manera después de que la mamá los consume, vivas completamente a través de todo lo que es el intestino y llegan vivas al colon. Allí colonizan, comienzan a crecer y permiten justamente conferirle al bebé un efecto positivo en su salud. Es decir, si ese probiótico es bueno, pues le da un beneficio al bebé. Y lo va a ayudar para la parte inmunológica y lo va a ayudar también para otras cosas. Entonces, lo importante, ¿dónde están? Los prebióticos, leche humana. Los probióticos, bueno, algunos pueden que de repente parte de las bacterias que están de la mamá puedan pasar, pero generalmente también los probióticos, hay algunos que los venden normalmente y se pueden utilizar vía oral dependiendo de la indicación del pediatra. ¿Está claro? Pero los probióticos como tal, es interesante porque el prebiótico permite que crezcan estas bacterias que van a dar un beneficio. Entonces, de alguna forma, al dar el prebiótico, estoy garantizando que en el intestino crezcan las bacterias positivas en vez de tener que darlas. Esa también es la diferencia entre el pre y el probiótico. Entonces, aquí tenemos otra pregunta de Jocelyn Chávez y Jocelyn nos escribe y nos dice, mi bebé recién nacido está empezando a comer, tiene 6 meses y medio. ¿Qué proteínas le podría dar aparte del hígado? ¿Está bien darle gotas de hierro? Entonces, muy buena tu pregunta. En primer lugar, aparte del hígado que es rico en hierro, podemos darle carnes rojas, o sea, se les pueden dar ya que tiene ya los 6 meses y medio, porque como les comentaba, la alimentación complementaria es fundamental. ¿Por qué es fundamental dar hierro, especialmente justamente en el periodo de los 6 meses? Porque cuando tu bebé nació, Jocelyn, viene con tus depósitos de hierro. Y ya más o menos a partir del 6.º mes, los depósitos de hierro caen. ¿Y qué pasa? Si cae el depósito de hierro y yo no doy dentro de la alimentación alimentos que tengan hierro como hígado, carne, pollo, etcétera, lamentablemente esa bajada del hierro tan importante hace que la bebé pueda tener una deficiencia de hierro, que la máxima expresión de esa deficiencia puede ser una anemia. Entonces, ¿qué normalmente se hace hoy en día? Por eso ha cambiado la alimentación complementaria. A partir del 6.º mes ya introducimos alimentos ricos en hierro, como el hígado, que está muy bien. ¿Le puedes dar qué? Carne, le puedes dar pollito, le puedes dar huevo. Las que tienen más hierro, son justamente los de origen animal. Dar espinaca porque tiene hierro, o frijolitos, o caraotas, depende cómo lo llamen en los diferentes países, no tiene tanto hierro, no es de lo que llaman, es un hierro no hema, así se llama, no es de tanto valor biológico como el hierro que viene dentro de lo que son los productos de origen animal. Entonces, en este caso, sí es importante seguirle dando carne, el hígado, el pollo, el huevito. Eso te va a ayudar a que el hierro pueda mantenerse adecuadamente y no te haga deficiencia de hierro. No tienes que darle gotas de hierro a menos que tu pediatra te las indique. ¿Por qué? Porque el hierro siempre puede caer mal, el bebé lo puede rechazar, puede tener otro tipo de alteración. Entonces es muy importante entender que uno no debe automedicar a los bebés. Una cosa importantísima es, dentro de lo que es la parte de la alimentación, dar una alimentación correcta y no automedicar a tu bebé. Consulta con tu pediatra si tienes alguna duda en ese sentido. Y la última pregunta que vamos a tener hoy es la de Janet Valle Arenas, que dice, ¿qué tiempo recomienda que la madre continúe tomando sus vitaminas con DHA?
En mi caso la tomo desde el tercer trimestre del embarazo. Janet, lo que tienes que hacer es que la recomendación, mientras estés embarazada del último trimestre, 200 miligramos de DHA diarios. Y luego, durante el periodo de lactancia, si estás dando lactancia, tomes tu DHA. Eso es fundamental. Entonces, el DHA lo puedes tomar desde la última parte del embarazo y como te comentaba nuevamente, en todo lo que es la lactancia. No estás amamantando, no es necesario tomar el DHA. Ojo con eso, porque el DHA va a pasar a través de la leche materna. A ti te va a dar beneficios, toma tu omega 3, pero el DHA, último trimestre del embarazo y durante toda la lactancia. Tú estás amamantando, tienes 2 años amamantando, toma el DHA, porque ese DHA va a pasar a la leche materna y va a darle muchos beneficios, no solo en la parte inmunológica, sino en la parte de desarrollo cerebral, especialmente en la parte cognitiva. Entonces, pues se nos ha acabado el tiempo, de verdad que muy contenta por todas las preguntas que nos han hecho llegar en este live chat. Tenemos todas las respuestas que de alguna u otra manera han quedado incompletas o que de alguna forma no he logrado terminar de contestar todas sus preguntas, pues tendremos de alguna forma la próxima semana, se las iremos contestando progresivamente, no se preocupen, no se van a quedar sin respuesta. Les damos muchísimas gracias por haberse conectado. Recordar así a manera de conclusión final, el sistema inmunológico es fundamental, pero y una de las piedras angulares para tener un sistema inmune sano es la nutrición. Lo primero que hay que dar es leche humana. Recuerden, desde el momento en que el bebé nace hasta por lo menos los 2 años. Esa es la recomendación a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud. Si no se pueden, pues de alguna u otra manera también apóyense en productos que tengan o alimentos que tengan de alguna forma lo que más se parezca siempre a la leche humana. Y por supuesto, también para tener un sistema inmune sano, no solamente es necesaria la nutrición, sino también hay que apapachar a su bebé. Entonces, apapáchenlos, quiéranlos, protéjanlos. Recuerden que se van a infectar durante los primeros años, no se angustien, vigílenlos bien, aliméntenlos bien, quiéranlos. Eso es fundamental. Y bueno, me despido, esperando que de verdad pues haya podido contestar parte de sus preguntas y de sus dudas. Y recuerden después, más adelante también, entrar a enfabebe.com. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches.